Acabamos el capítulo 2 de Jueces en esta mañana e iniciamos el capítulo 3. Y dice el capítulo 2 de Jueces, versículos del 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano hasta el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En esta mañana, nosotros vamos a introducirnos en la mente divina, en el programa de Dios y en la razón de Dios por la cual Dios permite las pruebas en nuestra vida. Ningún soldado podría realmente aprender a pelear hasta que el soldado, después de entrenar en el lugar del campo, pueda ir al campo de batalla y comenzar a usar su fusil, su AK-47, o su ametralladora, o su M1, o su M2, etcétera, etcétera. Pero no es hasta que estamos en el campo de batalla cuando nosotros realmente descubrimos si estamos en Cristo, qué tan grande es nuestra fe, cuánto confiamos en Dios, y si en ese momento recurrimos a pedir ayuda al mundo o a Dios. La adversidad y las circunstancias que Dios usa en nuestra contra tienen un propósito divino, y cuando estudiamos la primera carta de Pedro pudimos observar que Dios prueba y purifica nuestra fe. He conocido muchas gentes a lo largo de la vida cristiana, y he conocido hermanas, mujeres y hermanos varones también, que han dicho: no, pues sí, vamos a pelear, y soy guerrero, y quiero ser misionero, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Y cuando viene una prueba a su vida, esta persona que aparentaba ser un guerrero, y por aquí, por allá, y échenme al diablo, y aquí estoy muy salsa yo, en cuanto viene una prueba a su vida, se desmoronan, completamente se descuartizan en pedazos. No hay ninguna respuesta de ellos en confianza a Dios, en fe, y lo que ellos en esa prueba debieron haber manifestado, en el momento crítico que Dios permitió en su vida, manifestaron que todo era de la boca para afuera. Esta es una de las razones por las cuales la Biblia establece en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo que nunca pongamos al frente en las iglesias personas jóvenes. Cuando un joven entra muy joven a la obra de Dios o en el liderazgo, la Biblia dice que este joven no ha sido probado por Dios. Posiblemente a lo mejor salió del seminario y tiene la cabeza llena de teología, y no cabe duda que es un buen maestro de la palabra de Dios. Lo ponemos enfrente y es un buen predicador. Pero a Dios no le sirve el solo ejercicio de nuestras cualidades o dones espirituales. Dios prueba el corazón.
Y dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, dice Pablo, nosotros nos presentamos como aprobados de Dios. Y Dios siempre prueba a todos los que le quieran servir en 3 áreas principales. Número 1, con las mujeres. Abran los oídos. Ninguna mujer y ningún hombre que tenga un corazón para otra mujer que no sea su esposa o que no sea su esposo, o cualquier muchacha o cualquier muchacho que en su corazón tenga primero a su novio o a su novia que Dios, no está calificado para el servicio. ¿Por qué? Porque en el ministerio hay tentaciones grandes, 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 grandes. Y es increíble la sutileza como Satanás se acerca a los líderes, a los que están sirviendo, a los que liberan, a los diáconos, a los que comienzan a dar estudios, y Satanás los ataca con el sexo. Número 2, los ataca con dinero. Es la segunda área donde son probados, a ver cuánta ambición o qué haces por dinero o sin dinero. Y en tercer lugar, a través del orgullo espiritual. La Biblia dice, cuando hay un neófito o inmaduro espiritual al frente, caen en la condenación del diablo. Y la condenación del diablo es que él cayó, dice Ezequiel 28 e Isaías 14, por el orgullo espiritual de creerse que era algo cuando no era nada delante de Dios. Hermanos en Cristo, antes de abordar el estudio en esta mañana, les recuerdo lo siguiente. Dios, dice la Biblia, nos ha dado a todos los cristianos dones. No hay un solo cristiano que no tenga un don espiritual o varios dones espirituales. Y los dones espirituales no sirven en la obra de Dios a menos que el carácter haya sido probado. Hay cantidad de personas que predican. Billy Graham parecería Sócrates hablando, Billy Graham parecería Pinocho hablando de cuentos de hadas, comparado con las personas que tú puedes algún día oír predicar. Hay hermanas que tienen un don de profecía tremendo. Hay hermanos que tienen la característica de ser apóstoles, de ser profetas. Hay mujeres que tienen dones de hablar en lenguas, pero todos estos dones tenemos que entenderlo. No nos sirven de nada si no los practicamos en el nivel del amor. Separar los dones espirituales sin el fruto del Espíritu es hacer un monstruo dentro de las filas del cristianismo. Entonces hay cantidad de gente que dice, no, pues yo ya tengo el don de la sanidad, ya tengo el don de las lenguas, ya tengo el don de la profecía, yo toco a la gente y se cae al suelo, y comienza el envanecimiento. Y en ese momento, estas personas, estos hermanos, estas hermanas, no saben que en cualquier momento Dios puede decirle a esos dones, con permiso, no me sirve tu vida porque solamente yo uso vasos santos. Probados y vasos restaurados, levantados y vasos que han comprendido que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando somos débiles, cuando no nos creemos nada, cuando nos sentimos incompetentes, es cuando el poder de Dios es más grande en nuestra vida. Cuando creemos que ya lo hacemos y que ya soy esto y comienzas a pavonearte, en ese momento Dios inmediatamente va a aplastarte hasta el polvo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. En este pasaje de los jueces, es increíble que diga el versículo 21 que Dios prometió que no arrojaría él, no Israel, él, a las naciones cananitas. Y cuando Josué murió, Dios le pudo haber entregado a Josué toda la tierra de Canaán, pero no lo hizo. Y si tú cierras el libro de Josué, no vas a encontrar la razón por la cual Dios no le entregó a Josué, ni Josué pudo acabar con los enemigos en Canaán que Dios le había mandado exterminar. Y en el libro de Jueces, capítulo 2 y capítulo 3, el Espíritu Santo nos revela que la razón por la cual Dios no permitió que Josué exterminara a todos los enemigos en la tierra de Canaán fue para que la generación, o sea, la tercera desde que salió de Egipto, la tercera generación que nunca supo pelear, nunca peleó en Canaán, nunca vio los milagros de Dios,
la tercera generación, los nietos, tuvieran enemigos con quienes ejercitarse y al mismo tiempo Dios probaría si estos descendientes de los que salieron de Egipto realmente le amaban con todo su corazón. Vamos pues a ver en esta mañana 3 razones por las cuales Dios no sacó a las naciones paganas de Canaán. La primera razón la encontramos en el versículo 20 y 21 del capítulo 2. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Lo primero que Dios hizo era castigar, o sea, retribuir a Israel por haber violado su pacto. Israel había hecho un pacto con Dios en el monte Sinaí, y vamos a analizar este pacto que Israel hizo en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Un pacto en la Biblia es un convenio, es entrar a un acuerdo solemne, sincero, delante del Dios del universo. Y Dios trata con los seres humanos desde el huerto del Edén hasta el final de los tiempos a través de pactos. Continuamente tú vas a encontrar a hermanos nuestros en Cristo. Yo diario me los encuentro, diario me hablan por teléfono para preguntarme que les dé razones bíblicos, que te van a decir que les han enseñado que la salvación se puede perder. Y son hermanos sinceros y son hermanos nuestros en Cristo. Estos hermanos les han dicho que hay pecados que pueden hacerte perder la salvación y después de que te arrepientes la vuelves a ganar, o sea, hay varios nacimientos de nuevo. Estos hermanos enseñan que cuando uno recibe el sello del Espíritu Santo, si pierdes la salvación, Dios te quita el sello, pero si te arrepientes después, te vuelve a sellar. Cuando una persona enseña que la salvación se puede perder, vuelvo a repetir, no tengo la menor duda que lo hace de una forma sincera, pero sinceramente equivocado. ¿Cuál es la estructura y la base principal para poder decir que la salvación no se puede perder? El pacto de sangre de Cristo. Es incondicional. Tú puedes platicar con cualquiera de estas personas, no importa que sea un teólogo o lo que sea, y le puedes preguntar, ¿usted conoce en qué consiste el pacto de sangre? Y ninguna persona que enseña que se pierde la salvación conoce el pacto de sangre. Ahí está el error, ahí está la fisura teológica por lo cual ellos creen que una vez que Dios nos salva, de ahí en adelante la salvación la necesitamos cuidar y guardar nosotros, y si entramos al cielo entramos porque nos portamos bien y no porque Dios perfeccionó su gracia en nosotros. Y en segundo lugar es desconocer de una forma clara también qué es la gracia de Dios. Yo quiero recomendarles un libro buenísimo que acaba de salir que se llama La sangre de Benny Hinn. Yo lo leí con mucha suspicacia y con una lupota así grandote para buscarle, porque me encanta, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de estar buscando algo en que alguien pueda escribir y pueda tropezar a los demás. Y créame lo que mientras más examiné este libro, me maravilló la doctrina y la teología de este hermano. Ya las cosas que él haga y no haga, ¿verdad? Solo hay un Dios que puede juzgar. Yo no soy nadie para juzgar a mi hermano. Yo lo único que puedo decir es que este libro nos enseña una forma clarísima qué es la sangre en el Antiguo Testamento y por qué la salvación no se puede perder. El pacto de sangre de Dios es incondicional y cuando Jesús murió en la cruz, dice Pablo a Timoteo, que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero hay hermanos que dicen, no, entonces usted puede pecar lo que quiera y vivir como quiera. No, dice Gálatas 5:13, porque Dios nos llamó a la santidad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice, con que no puedo perder la salvación, voy a hacer lo que quiero, dice Romanos 6, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque si hemos muerto en Cristo, ¿cómo podemos perseverar en el pecado?
La persona que ha recibido la salvación siente en su corazón ya no regresar a su antigua vida. Claro que hay ocasiones en que cae y van a ser muchas veces en que caigas, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mis hermanos que enseñan que se pierde la salvación, les pregunto, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón bajo la sangre de Cristo? Porque la Biblia dice que todo pecado es limpiado por la sangre. Y no importa que el hermano se haya alejado del Señor, no importa que haya adulterado, no importa lo que haya. Si ese hermano se arrepiente, la sangre de Cristo lo restaura, lo levanta y lo pone más alto de donde estaba antes. Y esto es lo que tenemos que aprender a enseñar para que haya en nosotros misericordia, justicia, juicio y compasión por los hermanos. Hay hermanos que llegan y acusan a otros, tu pecado ya no tiene remedio, ya no hay restauración para esta persona. Esta iglesia no se puede salvar. No conocen a Dios. No conocen la misericordia de Dios. No conocen la compasión de Cristo. Jesús anda buscando personas caídas para levantarlas. Jesús anda buscando iglesias atacadas para restaurarlas. Cristo anda buscando familias heridas mortalmente por el diablo y a punto de ser desbaratadas para demostrar su poder al mundo y levantar trofeos mucho más altos que los que nosotros podemos imaginar. ¿Y todo por qué? Por la bendita sangre que sigue con el mismo poder y con la misma gracia y la misma misericordia que hace 2 años. Hace 2 años en la cruz había una fuente de sangre que nos limpia y nos continúa limpiando si nosotros nos volvemos a Él. La Biblia nos muestra que cuando un hijo se aparta de Dios, Dios lo disciplina. Dios no deja sin disciplina a ningún hijo. Si me dicen que alguien perdió la salvación y que regresó y nunca vuelve a la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no del Sin Apolo, ni de ninguna organización, de Cristo. Si hubieran sido de Cristo, hubieran regresado, porque Dios al que ama, cuerea. Y lo regresa al rebaño a cuerazos y a como sea, pero lo regresa. No puede Dios dejar sin disciplina a sus hijos, porque entonces no sería hijo, sería bastardo. Y si ese hijo, después de la disciplina de Dios, lo hemos visto anteriormente, insiste en su pecado, Dios se lo lleva a casa. Y por eso hay muchas muertes prematuras. Y nadie puede decir con qué prematuridad se va un cristiano, pero Dios nos promete que para que no sea blasfemado el camino por uno de sus hijos, como en el caso de 1 Corintios 5 del 1 al 5, Dios le dice a Pablo, ordena a la iglesia que lo entreguen a Satanás, a esa persona que vivía en fornicación con su madrastra, para que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Dios entró con un pacto a Israel, y hermanos, los pactos son o condicionales o incondicional. El pacto bajo el cual la iglesia se encuentra ahorita es incondicional. Esto significa que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Esto significa, Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra, la perfecciona. El que inició la gracia contigo te dice, la recibiste por fe, vive por fe, y mi gracia nunca se apartará de tu vida. Si tú la rechazas, te cuereo y te disciplino. Y si insistes, te llevo a casa antes de tiempo. Pero Dios ha salvado a un pueblo para demostrarle al mundo que la salvación es de Jehová, la salvación no es por obras. Yo no puedo recibir la gracia de Dios en la salvación y de ahí en adelante me dice Dios, ya depende de ti. Si te portas mal te la quito y si te portas bien la mereces. Entonces yo tengo que congraciarme con Dios para mantener mi salvación. Esto se llama salvarse por obras. Y la gracia de Dios significa recibir algo, escúchame, que nunca puedes merecer. Hagas lo que hagas. Esto es gracia. Algo que no merecemos, Dios nos lo da basado en la muerte y en la cruz y en la gracia de su Hijo Jesucristo. Yo no merecía ser santo, yo no merezco ser justificado, yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado, ni jamás podría hacer nada para merecérmelo. Cristo lo hizo todo por mí. Él lo logró con su sacrificio y todo lo que Dios haga en mi vida y en tu vida nunca será por lo que hiciste o por lo que yo hice, sino en base a la muerte de Cristo en la cruz. En Éxodo 19, tenemos que entender el trato en el que Dios entró con Israel. Y por lo cual, en el libro de los Jueces, es la época más oscura y más trágica de la nación de Israel, antes de la de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y dice la Biblia que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Vean ustedes, ya salieron con plagas, ya salieron con poder, y exactamente dice la Biblia
exactamente en el mes tercero, o sea, 90 días después de que comenzaron a caminar, hicieron 90 días más o menos en llegar al Sinaí. Y habían salido de Refidim, versículo 2, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acuérdense, sin agua, sin frutis, sin tortas, sin dulces, sin leche, sin zapateros, sin suburbia, sin aurrerá, sin nada absolutamente en las bolsas. Hilos de coser no había zapateros para remendar los zapatos, y ahí estaban totalmente sin gas, sin agua, sin absolutamente nada, cero de necesidades básicas. Nada más traían tiendas de campaña. Tenemos que entender esto. Acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, vean ustedes las condiciones, esto se llama condicionado. Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le dice a este pequeño grupo de personas sacadas de Egipto con poder, ustedes han visto hasta este momento, llevamos 90 días, que han conocido mi grandísimo poder, les abrí el mar rojo, mandé plagas a los egipcios, murieron todos los primogénitos de Egipto, pero ustedes fueron salvados, y en este momento que les he manifestado visiblemente parte de mi gloria, quiero que entiendan, lo único que les pido es obediencia. Nada más. Obedézcanme y ustedes van a ser, dice la Biblia, mi especial tesoro. En aquel tiempo había muchas naciones de todos los pueblos, ahorita hay de muchas naciones en el mundo, y dice Dios, la iglesia, a mí no me importa, dice Dios, el PRI o el PRD, o cómo le va a Italia, o el Tratado de Libre Comercio, España, o Inglaterra. Quiero que entiendan, dice Dios, que todos los acontecimientos, lo que está pasando en el mundo, en el Medio Oriente y en el Occidente, todo tiene que ver con la iglesia. Ustedes son mi especial tesoro, la niña de mis ojos son ustedes, mi iglesia es el centro de mi plan, mi voluntad, mis manifestaciones. Todo contribuye para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para nuestra comprensión de las profecías y del plan de Dios. Nosotros somos el tesoro de Dios. Dios nos ama, Él es nuestro hacedor, Él nos compró y nos redimió con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que le conociéramos, para que le obedeciéramos y para que entendiésemos en esta mañana que cuando nosotros no le obedecemos, duro es el camino de los transgresores. ¿Cómo se sufre al olvidarse de Dios? ¿Cómo se siente física, mental y espiritualmente la lejanía de Dios? ¿Cómo puedo yo, un ser dependiente de Dios, un ser que necesito como una planta necesita el aire, la lluvia y la tierra, cómo puede una planta creer en la irracionalidad de desgajarse ella misma y decir no necesito la tierra ni el aire y me meto y me encierro en una cueva? ¿Qué le pasa a esa pobre planta? Esa planta, como fue creada para depender del sol, del aire, de la tierra, va a comenzar a marchitarse. Las plantas, si tú ves una planta que se desgaja y se mete en una cueva y dices, loca. ¿Cómo es posible? Está loca. Pero ¿a quién se le ha ocurrido? Así nosotros, cuando vemos a un cristiano, cuando veo a un hermano o una hermana que se alejan de Dios, son locos.
Dice la Biblia que el camino del pecador es una locura. ¿Cómo puede un cristiano, habiendo comprendido que Cristo nos salvó con su sangre, que lo que nos sostiene es la Biblia, nuestra comunión con Dios, cómo puede un cristiano atreverse a creer que le va a ir bien alejado de Dios? Es una locura. Tu vida comenzará a marchitarse porque haz de cuenta que el micrófono es Dios. Dice Dios, mientras estás cerca de mí, tendrás energía, te vigorizaré, te fortaleceré, te iluminaré, tendrás confianza. Cuando venga el temor, nada más, haz esto, agárrate de mí, dice el Señor, y el momento que haces contacto conmigo, te infundiré nuevas fuerzas, el temor se irá, todas las fuerzas contrarias, los diablos te dejarán, pero agárrate, no te sueltes de mí, dice el Señor. Permanece como la rama al árbol, pegado, unido a mí, para que yo te influya y yo pueda ejercer mi poder sobre ti. Pero si tú te sueltas, dice el Señor, yo no soy responsable de eso. En ese momento, como tú no tienes nada para sostener tu vida, te vas a comenzar a marchitar. Vas a comenzar a divagar, a ser confundido, a ser llevado por los vientos de doctrinas diversas. Vas a caer en muchas tentaciones y en muchos pecados, y todo porque te atreviste a creer que separado de mí puedes hacer algo por ti mismo. En segundo lugar, Dios, regresamos a Jueces, quería probar a Israel. ¿Por qué muchas veces Dios va a permitir que pierdas tu casa hace 2 días? Bueno, si ahorita yo soy una persona cuerda, si no tengo problemas mentales, si tengo al Espíritu Santo y algo pasa en mi vida o en tu vida, tenemos la suficiente coherencia para no deschavetarnos, no alocarnos, no irnos a la cantina, ni siquiera atrevernos a que por la mente pase la idea del suicidio, sino hincarnos delante de Dios y preguntarle, ¿por qué, Señor? Esta es nuestra actitud. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y la Biblia dice que cuando un hijo o una hija de Dios vienen en esa fe, en esa confianza delante del Creador del universo, en ese momento están manifestando fe. Cuando tú le dices, ¿por qué, Señor? Aquí estoy quieto, en guarda, no voy a salir de mi cuarto en 2 días. O voy a ayunar todo el sábado, te voy a buscar en ayuno 1 día o 2 días. Pero quiero, Señor, si no me respondes, ¿por qué? Por lo menos hazme sentir tu paz. Hazme sentir que estás conmigo. Hazme sentir que no hay pecado en mi vida por lo que estoy atravesando. Hazme sentir tu gracia. Quiero ser inundado en este momento por tu amor y por tu misericordia. Hazme sentir, Señor, que tu presencia esté en mí y solo tu presencia me bastará para seguir adelante. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Hermanos, lo único que necesitamos para seguir adelante es tener paz con Dios. Mientras tengamos paz con Dios, mientras estemos a cuentas con Dios, mientras sepamos que nuestra vida es limpia y santa delante de Dios, que tumbre, que retumbe, que tocan el himno nacional, los tambores, que se caiga el Popocatépetl, que explote el Paricutín, que venga un ciclón, no importa, estaremos como ese pajarito detrás de la cascada que está oyendo el ruido ensordecedor de la cascada que cae, pero el pajarito está dormido porque sabe que la cascada nunca alcanzará a tocar sus plumas. Estando en las manos de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se dormirá el que nos guarda nunca. Él siempre está vigilando, atento a nuestras frustraciones, a nuestras pruebas, pero quiere que entendamos que cuando algo pasa inexplicable en nuestra vida, inmediatamente nos volvamos a Él en oración y le preguntemos, ¿por qué, Señor? Y la respuesta se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3. ¿Por qué Dios prueba? ¿Por qué Dios manda cosas a nuestra vida que muchas veces en el momento que las atravesamos no las podemos explicar? ¿Por qué? Y dice Deuteronomio 8, del 2 al 3, ¿por qué Dios probó a Israel?
Y dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Número 1, cuando Dios comienza a probar a un hombre o a una mujer, lo primero que haría bien a nuestra alma es recordar. Dice, acuérdate en primer lugar hacia atrás en tu vida cristiana, los meses que has pasado con Dios. Recuerda sus misericordias, recuerda sus bendiciones en primer lugar y recuerda que ese Dios no cambia. No te desconciertes, no te desanimes, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerda que soy Dios. Número 1, recuerda que no tienes por qué estar como mis discípulos. Señor, despierta que perecemos. La barca se está hundiendo. Pregunta, ¿hasta dónde los discípulos o en qué punto debieron haber despertado a Jesucristo? Estaban siendo, ¿qué cosa? Probados. ¿No es verdad? Por eso Jesús no se le pasó la hora. Y Jesús era tan perfecto que no puede decir, caray, se me pasaron 10,000, ¿por qué no me despertaron? Jesús deliberadamente dormía en la proa del barco. Y deliberadamente no se despertó. Porque era una prueba para los discípulos. Y así pasa en nuestra vida. El barco comienza a zarandear si nos entra el agua. ¿Qué me pasa? Se hunde. ¡No te hundes! Me voy a quedar en la calle. No te vas a quedar en la calle. No voy a tener ni para tortas. Sí vas a comer tortas. No, mi esposo no va a encontrar trabajo. Sí va a encontrar trabajo. Y si no encuentra, nunca les va a faltar de comer. Dios te lo garantiza. Él es Dios. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 8, te vas a acordar por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Número 1, para acariciarte. Así dice. Ay, pues yo creí que Dios era bueno y me quería nomás y así puras caricitas. Dios nos mete deliberada y voluntariamente en diferentes hornos. Dios quiere que nosotros entendamos que al entrar en el horno, el calor del horno hace que el barro se suavice. Y dentro del horno, las manos divinas con el barro suave se le puede dar forma. Y si el barro no está lo suficientemente suave en las manos perfectas, sabias, amorosas y misericordiosas y compasivas de un Dios soberano y grande, no podemos entonces servirle a Dios, pero Dios nos mete en diferentes hornos o nos calienta para quitar de nuestra vida impurezas. Impurezas. Y estas impurezas, así como la plata se purifica y el oro se le quitan las impurezas a través del fuego, Dios permite la aflicción y las pruebas como lo permitió con los enemigos de Israel para que nosotros aprendamos en ese momento a no defendernos. Si comienzas, lele, ya chácame de aquí, lele, está muy caliente, bájale al microondas. Dios te saca. Y te dice, ok Panchito, ok Lupita, sigue así a medias como torta no volteada. Hagan de cuenta como una hamburguesa en McDonald's, ¿verdad? Que mete la hamburguesa y la hamburguesa se tiene que freír de los dos lados. Y cuando se fríe de un lado, dice, no, Lele. Y si la sacas, bueno, nadie se va a comer la mitad crudo y la mitad cocido, ¿verdad? Entonces, así dice la Biblia en el libro de Amós, que hay muchos que son tortas no volteadas. Que han tenido que ser sacadas, la hamburguesa, no, sáqueme. Bueno, la sacan, pero ahí se queda porque me está cruda, a nadie se la va a poner en un pan, ni va a alimentar a nadie. Hasta que esté cocida, la hamburguesa puede alimentar. Cristo, en la última cena, con sus discípulos, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Fíjense ustedes el significado verdadero espiritual de la última cena. Y Cristo, después de decir, esto es mi cuerpo, o simboliza mi cuerpo, lo partió. ¿Qué significa esto? Que hasta que estuviera partido, podía alimentar a los demás. Y nuestras vidas son iguales. Mientras Dios no las caliente y nos cosa, no servimos para alimentar a nadie. Entonces, más vale sufrir y aguantar
ese fueguito y esa prueba que a lo mejor en esta mañana tú estás padeciendo con paciencia y contentamiento. Llora si quieres, llega a tu casa y dile, pero ¿por qué, Señor? Oh Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, líbrame de esta situación económica, líbrame de este problema moral, haz que mi hijo regrese, haz que pase esto, Señor, quiero confiar en ti, haz un milagro, quiero seguirte obedeciendo, entrégate más que nunca y más pronto la prueba huirá de ti. Pero mientras más estás, lele, ya no. Dios, como torta volteada, te saca y ahí te deja, ya te puedes quedar 2, 3, 4, 5 meses hasta que entiendas que necesitas regresar al horno. Más vale estar 1 hora en el horno que media hora cada 15 días. Dice el versículo 2, que Dios en el desierto afligió a su pueblo ¿con qué? ¿Recuerdan? ¿Les puso puros colchones Simos en el desierto? A ver, que se haga un McDonald's. Miren, mijitos, nunca les va a faltar su McPollo, ni tampoco su refresco, ni su pay de manzana. Aquí están, aquí una tintorería que les va ahorita como el genio de Aladino. Ahí está la tintorería y ahí está ahorita para que ustedes sepan que nunca los zapatos les van a cambiar. A ver, ¿quién va a cambiar las suelas de los zapatos? Dios los encerró totalmente y los afligió de una forma deliberada con la aflicción de no saber mañana qué iban a comer y qué iban a beber. ¿Te gusta esta aflicción? Ahorita no hay nadie en este cine, en este lugar, no hay una sola persona que pueda decir, yo no sé qué como mañana. Estoy seguro que por lo menos hasta con flex tienes en la alacena. O medio litro de leche. O un arrocito que la vecina, un tamal, creo que ni los están en la calle, se acercan a los tamales, regalan un tamal a un restaurante, hasta una torta les regalan. De veras, el que se muera literalmente de hambre en esta parte occidental del mundo ahorita, de veras, es porque no sabe cómo pedir un taco. Pero Israel no sabía qué iba a comer el día de mañana. Y ahí en la noche Dios estaba viendo los corazones de aquellos que se acostaban, y mañana, oye mijita, levántate. ¿Tú sabes si mañana Jehová proveerá? Oye, vamos a tocarle a la vecina, no, que nos vayan ¿Tú sabes que mañana no tenemos agua? Mira los chamaquitos que tenemos, ni siquiera leche nana 2 tenemos para ellos. Y Dios veía a los demás que se acostaban, y eran muy poquitos, como niños, como angelitos. Padre Santo, gracias porque hoy comimos, porque hoy cenamos, Señor. No sabemos mañana qué vamos a comer, no sabemos qué vamos a beber, no sabemos si habrá trabajo, no sabemos nada, pero sí sabemos que tú eres Dios. Y que tú nos has dicho, tú eres nuestro pastor, nada nos ha de faltar. En lugares de delicados pastos nos vas a hacer descansar. Y no necesito ver con mis ojos mi alacena, ni tampoco mi trabajo, yo te veo a ti, Señor, mi proveedor, el Santo de Israel, Yahweh Rafa, mi sanador, aquel Dios Shaddai que provee y tiene las cosas para poder darme mucho más abundantemente de lo que yo puedo entender. Y en este momento de prueba, yo quiero seguir confiando en ti. Y Dios honra grandemente a los que le honran. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Estas personas que comenzaron a reaccionar así en el campamento y los hijos de Dios en esta época, que así se acuestan y que así viven y así confían en Dios como Abraham salió sin saber a dónde iba, Dios se manifiesta con milagros delante de sus vidas. ¡Milagros! Van a suceder cosas en tu vida sobrenaturales, inexplicables. En el momento que menos lo esperas, la puerta se te va a abrir. El momento que menos lo esperas, vendrá ese trabajo al cual le has pedido a Dios. Pero por cuanto has esperado en Él y por cuanto has confiado en Él, Él también te librará, te levantará en alto, pondrá tus pies sobre la peña y pondrá cántico nuevo en tu corazón. Cambiará tu lamento en baile y tu cilicio en alegría, porque Él es el Dios compasivo y misericordioso. Él quiere que entendamos que no le agrada hacernos sufrir, nos hace sufrir para que estemos preparados en cada día confiar más y amarle más con todo nuestro corazón. Y finalmente dice el versículo 3, y te afligió y te hizo a tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. Hermanos en Cristo, quiero acabar con esto. Cuando Satanás atacó a Jesucristo, Satanás sabía perfectamente bien a dónde atacar a Cristo. No iba a traer a Cristo y decirle, mira, aquí está este kilo de marihuana. No, él sabía dónde pegarle. Y el primer ataque de Satanás a Jesucristo fue cuando Cristo acababa de ayunar. En el momento que más necesitaba físicamente de alimento físico para su cuerpo. Cristo pudo haber dicho, bueno, pues que esas piedras se hagan tortas. Y pudo habérselas comido. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué acaso es pecado comer? No, de ninguna manera. Pero Satanás quería atacar a Cristo porque la voluntad de Dios era que Cristo en ese momento no comiera. Tan sencillo como eso. Y si Cristo hubiera aceptado y hubiera convertido las piedras en pan, se hubiera salido de la voluntad de Dios. Se hubiera salido del horno antes de tiempo. Y dice el libro de los Hebreos que Cristo, por cuanto padeció, aprendió a obedecer. Pero Él era perfecto, pero su obediencia se perfeccionó mientras más se sometía y obedecía al Padre. ¿Cómo rechazó Cristo esta tentación tan grande? Citó Deuteronomio 8:3. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano y hermana en Jesucristo, recuerda esto. Hay muchas veces, así lo enseña la Biblia, cuando tú estás atravesando pruebas, por ejemplo, o de falta de comida o de falta de dinero, Dios quiere que en esos momentos o días de prueba aprendas y descubras el poder que tiene la Biblia para sustituir tu alimento físico. Dios te afligió para que en el desierto ya te olvidaras de que vas a comer pollo o vinito mañana o McDonald's. No, Dios quiere que por muchos días o muchas veces en nuestra vida recordemos que la comida que tenemos en la mesa no es tan necesaria como la palabra de Dios. Esto no podemos prescindir de ello. Yo puedo dejar de comer 20, 30 días, 40 días en un ayuno, pero no puedo darme el lujo de vivir un solo día separado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque mi cuerpo físico muchas veces se restaura, ¿ustedes sabían que el ayuno restaura las células? Físicamente y científicamente ha sido comprobado la bendición tan grandísima del bendito hábito de ayunar. Y qué maravilla es que podamos nosotros comprender que la Biblia no puede sustituir aquello de lo cual estamos acostumbrados. La Biblia solo puede alimentar la vida espiritual y Dios quiere enseñarles a muchos de ustedes que tal vez necesitan, ahorita que están pasando una prueba, aprender a vivir y a leer más de la Biblia. Las pruebas que tú estás pasando ahorita se deben porque no pasas suficiente tiempo con Dios en la Biblia. Ahora Dios te va a quitar la comida, te va a quitar el trabajo para que regreses a la Biblia. Cuando tú regreses y hagas lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán dadas por añadidura. Comprende la voluntad de Dios. Comprendan por qué Dios permite enemigos que se levanten, problemas en el trabajo, problemas financieros, porque su programa es que nosotros nos ejercitemos para la guerra. Muchos de ustedes no saben pelear y no van a saber pelear hasta que te enfrentes con circunstancias adversas. La adversidad nos capacita y nos califica para ver si somos guerreros o no somos guerreros. Y ahí es en esta prueba donde tú debes comprender que Dios está detrás de todo lo que pasa en nuestra vida. Reconózcanlo en todos sus caminos. No importa qué camino andes ahorita, reconoce a Dios y Él enderezará tus veredas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por respondernos a nuestras necesidades. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus caminos que son más altos que los nuestros. Gracias por tus pensamientos que no son nuestros pensamientos. Solo tú eres Dios.
bendito seas. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Enséñanos a reconocerte, oh Jehová bendito, Dios y Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Padre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Enséñanos cada día a confiar más en ti y menos en el mundo, menos en el dinero, menos en las relaciones, menos en lo que tenemos o no tenemos, sino en ti que nos has dicho, no te dejaré ni te desampararé nunca. Te infundiré aliento y en esta mañana tu palabra cumple tu promesa. En esta mañana tu voz ha sido oída en tu palabra y nos ha fortalecido. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crecerá y se desarrollará y se fortalecerá en la misma proporción en la que nuestros oídos oigan la voz de Dios. En esta mañana entrégale la prueba que estás pasando a tu Creador, a tu Hacedor, aquel que dio su vida por ti en la cruz. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos justificó, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá separar de su amor? Ni la falta de trabajo, ni la desnudez, ni la persecución, ni las desilusiones, ni las traiciones, ni los ángeles podrán separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Como un amor eterno nos ha amado Dios, y Él quiere que nos sintamos seguros en sus manos, que confiemos en que Él está aquí vivo, resucitado, mostrándonos el camino provechosamente en que debemos andar y provocando en nuestra vida estas cosas que suceden para acercarnos y participar más de su santidad, para que seamos más como Jesucristo y quitemos más y más nuestros ojos de esta pobre tierra, que es un desierto árido, donde todas las cisternas y los pozos de la tierra no tienen agua, están vacíos, secos, no hay nada que pueda saciar nuestra sed más que Dios. En esta mañana, Señor, nuestra alma es elevada a ti en gratitud. Oh alma mía, no te olvides del Señor, ni tampoco de sus múltiples beneficios, porque hasta este momento tú has rescatado nuestra vida del hoyo. Tú nos has provisto de favores y misericordias, nos has rejuvenecido como el águila, no nos has pagado conforme a lo que merecemos, te has compadecido como el Padre se compadece del Hijo, porque grande, grande, grande es tu misericordia. Despídenos con tu paz, Señor, en esta mañana. Gracias por habernos permitido estar en este lugar durante más de 10 años, Padre. Bendice la administración del Cine Apolo, bendice a los dueños. Nos despedimos en gratitud de nuestro corazón y vemos cómo provees, Señor. Vemos para que tu pueblo sea testigo que sigues proveyendo, que estás con nosotros y en medio de nosotros. Y es lo único que nos importa, que tu presencia esté en medio de nosotros, para que sigamos en la conquista de la tierra prometida hasta ver el rostro precioso, algún día no lejano, de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Amén.